Ahora sí, Dieguito, vamos a estar hablando sobre qué son las pruebas teístas. Es bastante interesante haber pasado de los diferentes sistemas apologéticos a lo que nosotros conocemos hoy como las pruebas teístas, y tal vez es un salto grande, pero lo que queremos hacer hoy acá es queremos establecer las diferentes posiciones filosóficas que hay en cuanto al uso y la relevancia de las pruebas teístas, y vamos a explicar también qué es una prueba teísta, ¿no? A veces es un poco extraño entrar directamente a esto, pero la idea es tener un esquema conceptual, o por lo menos darle a las personas que están viendo o escuchando esto, ¿no?, que tenga un esquema conceptual para poder entender cómo los diferentes sistemas ven lo que nosotros llamaríamos pruebas teístas o argumentos a favor de la existencia de Dios. Así es, sí, es incluso cuando uno habla esto con otras personas, parece extraño incluso decir que diferentes sistemas apologéticos van a tener diferentes posturas sobre los propios argumentos teístas, ¿verdad? Parece como uno, pero usted es de apologética, entonces usted debería ya afirmar todos los argumentos y debería, ¿verdad? Y realmente vemos a ver que esa es una mala concepción por vista desde afuera, pero ya cuando nos adentramos, profundizamos, nos damos cuenta, Jorge, que eso no es así. Es que un sistema apologético nos da los principios fundamentales, ¿verdad? Es como toda la parte más general, el panorama completo. Y por lo tanto, si esos principios cambian, la forma en que uno evalúa las diferentes partes de la apologética, incluyendo los argumentos a favor de la existencia de Dios, pues cambia, ¿verdad? Entonces, a final de cuentas, el sistema apologético debe ser coherente entre sí, pero la importancia es hacer nuestra tarea, asegurarnos que, o buscar en la medida de lo posible que nuestro sistema apologético sea el más adecuado, el correcto, y sobre eso ya podemos empezar a construir nuestra labor apologética. Así es, y yo creo que hay muchas cosas que están por debajo, ¿no? O muchas, diría yo, muchos fundamentos filosóficos que están por debajo de la construcción de nuestro sistema apologético y nuestro sistema de creencia también, ¿no? Muchas veces yo he encontrado, ¿no?, argumentos a favor de la existencia de Dios, argumentos teístas, y desde el inicio de que yo los encontré fascinantes. Los vi como si fueran algo que ahora me iba a ayudar a profundizar en mi fe. Es vacilón porque yo, bueno, y creo que lo he hablado otras veces, yo nací prácticamente en una iglesia, desde que yo me acuerdo voy a la iglesia, pero esta labor de la apologética y los argumentos a favor de la existencia de Dios realmente eran casi como una leyenda, ¿verdad? Como un mito, ¿verdad? Una como leyenda urbana. Exacto. y que de vez en cuando aparecía, ¿verdad? Había esta gente pues que sabía argumentar y que era intelectualmente en su fe, pero era como una raza distinta, ¿verdad? Y ya cuando los conocí, cuando pude conocer estos argumentos formalmente hablando, ya fue como si se me quitara un velo de la cabeza, ¿verdad? Para empezar a saber de que el cristianismo no está en conflicto con la razón, pero también quitarme el velo de la cabeza ante la amplia tradición intelectual cristiana que hay y que muchas veces nosotros ignoramos. ¿Por qué tú crees, dado este comentario que acabas de hacer tú, por qué tú crees que todavía hoy se debatan, y no solo dentro de la iglesia, sino también en general, viniendo de diversas posturas filosóficas? ¿Por qué se debaten hoy no solo los argumentos a favor y en contra de la existencia de Dios, sino también la validez de argumentar a favor o en contra de la existencia de Dios? Bueno, yo creo que hay dos respuestas. La primera, bueno, y todo se centra en que en que pensamos más alto de nosotros, de nosotros nos tenemos en más alta estima de la que deberíamos. Porque por un lado no somos tan racionales como creemos, ¿verdad? Ahorita en esta época nos enorgullece pensar que nosotros somos los más racionales, que tenemos todas las, ¿verdad? Que estamos lejos de todas las supersticiones y que no creemos algo menos de que haya buena evidencia, pero
el mero hecho de que todavía haya un debate, ¿verdad? Independientemente si uno cree en Dios o no, el mero hecho de que después de miles de años todavía la humanidad siga debatiendo esto, nos habla de que no somos tan racionales como creemos y de que no somos tan inteligentes como creemos también para llegar y ponerle fin a este debate. Y, y Jorge, usted, digamos, ¿cómo ve esto? ¿Usted alguna vez se ha convencido o ha sido convencido por alguna prueba ateísta, por algún argumento a favor de la existencia de Dios? Pues yo cuando descubrí los argumentos, cuando descubrí estas pruebas, ya yo tenía una fe fundamentada, ¿no? Lo que podríamos nosotros decir que ya yo había, le había dado estudio a las escrituras, había tal vez entrado en una relación, ¿no? Con el creador. Pero cuando yo encontré los argumentos a favor de la existencia de Dios, el que me habló más fuertemente en ese momento fue el argumento moral, el cual yo creo que todavía Mm. es un argumento de los mejores, ¿no? Desde la perspectiva del caso acumulativo, fue el argumento moral, pero en ese momento yo estaba encarcelado en una prisión federal acá en los Estados Unidos. Entonces, obviamente, era el que iba a apelar más a mis emociones. Pero sí Claro, era algo que usted veía todos los días. Sí, ¿verdad? Usted vivía en ese mundo. exactamente. Entonces, yo diría que la verificación empírica diría yo, la depravación humana y del mal y la injusticia estaban a la puerta de la casa, si lo pudiéramos decir, a la puerta de la celda, ¿no? Donde yo estaba. Entonces era algo muy, muy, muy fácil de ver. Ahora, ese argumento me convenció y me pareció que era algo que debía yo de promover, debía yo de popularizar, debía yo de llevarle a los demás porque es altamente convincente, porque todos hemos pasado por un momento de injusticia, un momento de sufrimiento, etcétera, etcétera. Pero viendo todo esto, todo lo que tú me dijiste, viendo las ideas que nosotros tal vez teníamos sobre nuestra fe y después estas pruebas teístas, después estos argumentos se nos presentaron en algún momento y nosotros vimos cómo estos argumentos enriquecieron nuestro camino con Dios, profundizaron nuestra teología, ampliaron nuestro pensamiento. Yo creo que la idea acá de este episodio y tal vez los próximos 2 o 3 episodios es poder mapear las diferentes posturas sobre los argumentos teístas, sobre las pruebas teístas y poder conceptualizar este marco de trabajo para que las personas sepan que no todos los creyentes y los no creyentes, los teístas y los no teístas, los agnósticos o los ateos que en realidad no tienen ningún interés en los argumentos, que todos veamos que no es algo monolítico, sino que hay diferentes posturas teístas que creen que los argumentos son relevantes, que es lo más natural, que nosotros pensaríamos que aquel teísta, aquel cristiano, crea que los argumentos a favor de la existencia de Dios son relevantes. Pero también que tenemos teístas o cristianos que creen que los argumentos a favor de la existencia de Dios son irrelevantes. Eso es lo que nosotros esperaríamos de un ateo. Que los ateos digan, no, los argumentos a favor de la existencia de Dios son irrelevantes. Pero curiosamente, nosotros tenemos y sabemos que hay muchos ateos. Es más, hay un grupo, una categoría completamente de ateos que creen que los argumentos a favor de la existencia de Dios son relevantes. Y yo creo que aquí es donde cae, diría yo, el fundamento, la esencia de este episodio y de los próximos episodios que nosotros vamos a estar grabando. Tenemos que tener estos conceptos importantes en la mente, que tenemos personas que creen que las pruebas teístas o los argumentos a favor de la existencia de Dios son relevantes, personas que creen que son irrelevantes, y tenemos en estas categorías teístas que creen que esos argumentos son irrelevantes y otros que creen que esos argumentos son relevantes, y tenemos no teístas que creen que estos argumentos son irrelevantes, que es lo que esperaríamos, y hay no teístas que creen que esto
que estos argumentos son relevantes. Entonces, la idea es poder mapear estas diferentes posturas y darles la oportunidad de que nos enseñen por qué es que toman las posturas que toman y darnos cuenta que dentro del espectro teísta-ateísta hay diferencias de cómo pensar y todas estas diferencias tienen la raíz en el sistema filosófico que ellos están adoptando. Así es. Y esto es importante por dos razones. Primero, evita que nosotros metamos a todo el mundo en el mismo canasto, ¿verdad? No todos los ateos piensan igual, no todos los cristianos pensamos igual. Como Jorge nos está diciendo, hay ateos que son hostiles al cristianismo, hay ateos que lo respetan, solamente no lo creen, pero lo respetan. Y hay cristianos igual que afirman esos argumentos, pero hay quienes no lo hacen. Y si nosotros vamos a ser efectivos, y esto es lo importante, en nuestra labor apologética, nosotros debemos entender con quién estamos lidiando. Tenemos que entender qué es lo que piensa la otra persona, con quién estamos hablando, porque la misma receta no se puede aplicar para todo el mundo, ¿verdad? Si nosotros vamos donde un ateo y le damos un argumento a favor de la existencia de Dios, pero resulta que a ese ateo no le importan los argumentos porque piensa que simplemente no son relevantes, pues no vamos a realmente alcanzar mucho. Así como si nosotros vamos a un cristiano y le ofrecemos la apologética como una herramienta para fundamentar y crecer en su fe, si esa persona realmente piensa que meterse en los argumentos más bien va a debilitar su fe, no vamos a hacer nada. Entonces, no pintemos a todo el mundo con el mismo color, no les demos la misma receta a todo el mundo, sino que entendamos con quién estamos tratando, qué piensa la otra persona, y así entonces vamos a poder ser efectivos realmente en nuestra labor. Yo creo que lo más interesante acá, no, por lo menos cuando yo comencé a estudiar esto, una de las cosas más interesantes es la idea de que no todos los teístas, especialmente los cristianos, creen que los argumentos a favor de la existencia de Dios son necesarios. Y eso me llevó a mí a reflexionar mucho en por qué es que muchos de ellos no creen que argumentar a favor de la existencia de Dios es algo relevante. Me comencé a dar cuenta que la mayoría de teístas que rechazan la necesidad de los argumentos a favor de la existencia de Dios a menudo lo hacen porque tienen alguna de las siguientes ideas en la cabeza. Número uno, dicen que no es necesario argumentar a favor de la existencia de Dios porque así podemos preservar la soberanía y la autoridad de Dios, y que estas dos están sobre la razón humana. Entonces no hay necesidad de argumentar a favor de la existencia de Dios porque si no le estamos quitando a Dios la autoridad y la soberanía que tiene. Hay otros que creen que la fe puede justificarse aparte del razonamiento evidencial. Ahora, ahorita mismo yo solo estoy citando esto, no estoy diciendo que están correctos o incorrectos. Esto lo vamos a ir viendo conforme se va desarrollando el tema, ¿no? Pero hay los que dicen que no, que la fe puede justificarse aparte del razonamiento evidencial. Y la otra es como respuesta a las limitaciones epistemológicas de la argumentación en producir fe genuina. Entonces ellos dicen, no, es que yo puedo argumentar a favor de la existencia de Dios, pero eso no importa porque es la relación de cómo conozco yo a Dios y no es la acción de poder llegar filosóficamente o lógicamente a una conclusión. Por ejemplo, en el debate, uno de los debates favoritos que yo he escuchado es entre Greg Manson y R.C. Sproul. Greg Manson dijo lo siguiente, dice: la misma idea de que la existencia de Dios necesita ser argumentada en sí misma es un insulto a la autoridad autoatestiguante de Dios. Entonces, en otras palabras, lo que Manson está diciendo, Diego, es que tener que formular argumentos lógicos y racionales a favor de la existencia de Dios es un insulto porque la existencia de Dios está autoatestiguada. Y después también nosotros vemos que Blaise Pascal, en su material, en su libro de Pensées, de pensamientos, él dice,
es el corazón el que percibe a Dios y no la razón. Eso es lo que es la fe. Dios percibido por el corazón y no por la razón. Ahora, Pascal tenía un acercamiento más existencial, mientras que Greg Benson tenía un acercamiento más presuposicional. Pero vemos acá que las ideas de ellos no están malintencionadas, pero te llevan a decir que los argumentos están de más. Sí. Y lamentablemente, porque ahorita esos exponentes de los que usted nos está hablando son líderes de pensamiento en sus áreas, ¿verdad? Pero también es algo que ha bajado, esta línea de pensamiento ha bajado hasta las iglesias. Yeah. Ha bajado hasta muchos cristianos y lamentablemente muchos cristianos, muchas iglesias tienen esta posición, ¿verdad? Quizás no lo dicen con esas palabras, pero la idea está. De ahí es donde viene, creo yo, esta famosa idea de que el conocimiento enorgullece, ¿verdad? Y citan a Pablo malinterpretando lo que está diciendo. De que si yo me meto a estudiar y aprender de Dios, si me meto a un seminario, si me meto a aprender teología o apologética, de algún modo estoy entristeciendo o apagando al Espíritu Santo, ¿verdad? Por el contrario, siempre que hablamos de esto, me acuerdo de una cita de Galileo. Y sí, ese Galileo que mucha gente dice que estaba en contra del cristianismo, ¿verdad? Que era el ícono de la opresión de la iglesia. Pero sí, ese mismo Galileo fue el que dijo, y esa es una cita, dijo: no me siento obligado a creer que el mismo Dios que nos ha dotado de sentido, razón e intelecto haya querido que renunciemos a su uso. Y ese razonamiento a mí me parece increíble, porque estamos hablando de que es Dios que nos dio las herramientas para esto, ¿verdad? Y hasta podemos hablar en la Biblia cómo Jesús habla de que nosotros debemos amarlo con nuestra mente. Entonces, imagino a Dios diciéndonos: yo los hice de esta forma, con capacidad de raciocinio, con capacidad de que ustedes pudieran argumentar, y ustedes están usando esas capacidades para decirme que es de algún modo deshonroso para ustedes hacerlo, ¿verdad? Entonces, realmente, irónicamente, una postura que pareciera ser muy, no sé, muy piadosa, ¿verdad? Realmente está en contra de lo que Dios mismo ha hecho, ¿verdad? Y quiere para nosotros. Dale. No, y lo que te iba a decir es que no solo eso, me gustaría llevarlo todavía a lo más absurdo que es, y no diría que es absurdo porque es una pregunta, yo creo que es una conversación válida, pero dentro de este mismo debate se hace la pregunta: ¿qué significa argumentar sobre qué en realidad es una creencia o qué es creer? Porque muchas personas dicen: no, es que yo no necesito argumentos, porque si yo llego a creer que Dios existe por medio de un argumento, no estoy creyendo, ¿verdad? O no, eso no genera la fe o la creencia que es la creencia salvadora, ¿no? La fe, la confianza salvadora. Entonces, ¿qué significa que nosotros estemos argumentando qué es una creencia y qué no es una creencia? No solo qué es lo que deberíamos creer, sino qué es creer en sí mismo. Sí. Yo creo que nosotros muchas veces pensamos que la creencia en Dios es muy distinta a todas las otras creencias. Y por supuesto, es una categoría, que es una categoría individual, ¿no? Exacto, ¿verdad? Como si fuera un animal completamente diferente. Y por supuesto, el objeto de la creencia es completamente diferente. Estamos hablando de Dios, el ser infinito, trascendente. Pero al final de cuentas, las capacidades humanas para sostener creencias son las mismas, ¿verdad? Y entonces, en el formular una creencia, creo que erróneamente ponemos en una categoría distinta la creencia en Dios a todas las otras más, ¿verdad? En todas las otras creencias podemos usar argumentos, ¿verdad? Pensamos en nuestra experiencia de las cosas y sobre eso formulamos creencias. Y por lo tanto, no veo razón para eliminar alguna de esas rutas cuando hablamos de la existencia de Dios. Es como si
tampoco fundamentarnos solamente en una de ellas, ¿verdad? Porque tenemos claro que los argumentos son una forma de conocer, pero no son la única. Pero el problema está cuando, lejos de mantener ese rol, más bien quitamos una forma válida de fundamentar esa creencia. Así es, y yo creo que deberíamos meternos en todo esto de estas guerras epistemológicas luego, ya cuando estemos más avanzados en el podcast, porque las personas ya van a tener un fundamento firme de qué es creer, cómo es que nosotros llegamos a creer algo, qué es una creencia justificada, etcétera, etcétera. Pero por el momento lo que vamos a hacer ahorita mismo es desplegar un poco, si se pudiera, no verbalmente, pero llevar a las personas a lo visual, que es ver estos cuadrantes de la creencia versus la relevancia, no teístas, relevante, irrelevante, ¿no? Y explicarle a las personas, ¿no? Cómo es que vamos a utilizar nosotros este marco general, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que tener es este esquema conceptual que les va a ayudar a las personas a tener un referente de cada una de estas posturas filosóficas y decirle a las personas que cada una de estas, diría yo, categorías que nosotros vamos a meter dentro de estos cuadrantes no es monolítica en sí mismo, sino que hay diferencias, pero nosotros tenemos que, para hacer un análisis por lo menos que no nos lleve 10 episodios, debemos... Sí, y lo ocupamos para poder empezar a analizar, sí, ¿verdad? Como a modo de una introducción. exactamente, tenemos que tener un referente para después poder dar explicaciones y compartir conceptos que vayan a tener sentido, ¿no? Dentro del marco de referencia que nosotros estamos ahorita mismo construyendo para todos. Entonces, tenemos que entender también que no todo, bueno, primero que nada, tenemos claro que no todos los creyentes en Dios apoyan los argumentos a favor de su existencia. No todos los ateos desestiman los argumentos a favor de la existencia de Dios. Tenemos que saber que hay una intersección de creencia entre los teístas y los no teístas y una intersección de la relevancia de cada uno de estos argumentos entre relevante e irrelevante. Y esto forma 4 cuadrantes filosóficos. El primero sería los teístas que creen que los argumentos son relevantes. Tenemos a personas como Richard Swinburne y tenemos a personas como Tomás de Aquino. Tenemos a los teístas que creen que los argumentos son irrelevantes. Por ejemplo, tenemos a Soren Kierkegaard, tenemos a Blaise Pascal y tenemos varios exponentes de la apologética presuposicionalista que dicen, no, los argumentos en realidad no son relevantes. Después tenemos del otro lado, que llamaríamos el cuadrante no teísta, que cree que los argumentos son relevantes. Tenemos a Anthony Flew, antes de su conversión al deísmo, ¿no? Y tenemos a J.L. Mackie, que también que decía, los argumentos a favor de la existencia de Dios son relevantes, y ya les vamos a decir por qué. Después tenemos el cuadrante no teísta, que cree que son irrelevantes, y estos serían personas como Wittgenstein y A.J. Ayer. Entonces, lo interesante acá es, Diego, que los no teístas que encuentran los argumentos irrelevantes es algo que era esperado, pero los no teístas que encuentran los argumentos relevantes es algo que tal vez sorprenderá mucho. Después tenemos a los teístas que encuentran los argumentos relevantes, que es tú y yo, y nosotros esperamos que el resto de las personas que escuchan este podcast ya estén dentro de este campo, pero si no lo están, bueno, los invitamos, bienvenidos y que pongan atención y que no desestimen, ¿no?, el contenido del podcast, porque tal vez no estamos hablándoles a la perspectiva que ellos tienen ahorita mismo. Y después tenemos a los teístas que encuentran los argumentos irrelevantes, que eso es lo más sorprendente de todo, por lo menos para mí, que yo encontrarme un teísta, y acuérdate que yo no conozco el cristianismo aparte de la apologética, porque aunque yo no vine a Cristo por medio de la apologética, encontré a la apologética literalmente semanas después de haber doblado mi rodilla al Creador. Entonces, el cristianismo mío nunca ha estado separado de la apologética, de la filosofía, de una teología, diría yo, más sistemática, más bíblica. Pero lo que me sorprende a mí es que yo todavía, es más, dentro de los círculos académicos, yo veo teístas, cristianos, que encuentran los argumentos irrelevantes. Eso es muy sorprendente para mí. Sí, y para decirlo de otra forma, porque lo que estamos viendo es que esto quiere decir de que hay gente a ambos lados del espectro, a ambos lados del cuadrante que estamos hablando,
a las que no les importa la evidencia, ¿verdad? Y nuevamente, esto pareciera contradictorio más en la época actual en la que nosotros estamos. Pero hay creyentes a los que si tú le llegas con evidencia, más bien van a pensar que es algo peligroso, que es algo inútil. Y hay no creyentes que si tú llegas con evidencia van a decir que eso no es relevante. No, no que no están de acuerdo o no que no es buena o mala, sino de que es irrelevante. Y entonces vemos lo que estamos hablando antes. No todo el mundo es persuadible por argumentos racionales y a la hora de hacer apologética, tiene sentido enfocarnos en los que sí están en el cuadrante donde los argumentos importan, son relevantes, ¿verdad? Sean teístas o no teístas. Y aquí hay dos perlas de madurez apologética que quiero dar y esas vienen de una viene de J. Warner Wallace, Jorge, nuestro amigo, detective de casos fríos, que él dice cuando él habla, él sabe que hay personas que ya están convencidas, no importa lo que él les vaya a decir, no le van a hacer caso. Pero él sabe que también hay personas que sí están dispuestas a escuchar una razón. Y si la razón es convincente, están dispuestas a cambiar su opinión. Entonces, él le habla, cuando le toca hablar, a esas personas que están dispuestas a cambiar su opinión. A las que no, pues no le habla a ellas porque de todos modos ellas no van a cambiar de opinión porque ya están centrales, fijas ahí, a menos de que obviamente Dios haga algo más allá de usarlo a él como instrumento. Y la otra perla viene de Frank Turek, el líder de nuestro ministerio, que le dice que cuando él debate, él no le habla tanto a la persona con la que él le está debatiendo, porque probablemente esa persona también ya está definida en su posición, sino que le refuta a él para que la audiencia se lleve la información, para que la audiencia, que muchas veces es la que sí va a escuchar los argumentos, a procesarlos, que también puedan llevarse lo que él está diciendo. Entonces, nuevamente, hay gente que no le interesa la evidencia y ocupamos ser claros con eso para poder hacer las cosas bien. Así es, así es. Y nosotros tenemos que explorar todas estas ideas. La idea de creencias sin argumentos racionales o argumentos racionales sin creencias. ¿Verdad? Pues nosotros hemos visto personas en ambos lados de la moneda, ¿no? Por ejemplo, tenemos cientos de argumentos racionales excelentes a favor de la existencia de Dios y a favor de la verdad del cristianismo, a favor de las escrituras. Sin embargo, todavía tenemos un montón de no creyentes, lo que significa que estos argumentos no obligan a las personas a creer por sí mismos. En última instancia, creer en Dios es un paso que se da por voluntad propia. Y tenemos otras personas como Greg Benson que critican los argumentos racionales o pruebas afirmando que tales argumentos pueden conceder demasiada autonomía a la razón del no creyente, potencialmente reduciendo a Dios a una mera hipótesis que tiene que ser probada o que tiene que ser refutada, en lugar de ser el fundamento necesario para toda la racionalidad. Ahora, esto tiene que ver mucho también con las guerras epistemológicas que nosotros dijimos que íbamos a entrar en estas en un futuro no muy lejano, ¿no? Pero lo que tenemos que saber es que las categorías que acabamos de dar, los teístas, no teístas, los teístas que creen que los argumentos son relevantes, los teístas que creen que los argumentos no son relevantes, los no teístas que creen que los argumentos no son relevantes y los no teístas que creen que los argumentos sí son relevantes, nos ayudan a entender que la apologética debe de aplicarse, así como lo dijiste tú, conforme a la postura donde esté la persona en este cuadrante, hasta con nuestros propios hermanos en Cristo. Porque muchos de ellos, Diego, van a verte de manera negativa si comienzas a platicar con alguien y si comienzas a darles evidencia a favor de la existencia de Dios. Ellos van a decir, no, tú lo que estás haciendo es que le estás quitando la soberanía a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, debemos de tener la capacidad de maniobrar y saber cuál es el punto de entrada de la conversación si nosotros sabemos en cuál de estos cuadrantes las personas están. Entonces,
yo creo que entender este marco de creencias o de fundamentos filosóficos nos ayuda a tener una interacción con precisión quirúrgica para aprovechar el máximo cada una de las oportunidades que se nos presenta. Si nosotros no entendemos estos cuadrantes filosóficos, muchas veces vamos a estar hablando con alguien que lo que nosotros les vamos a decir va a caer en tierra que no es fértil. Sí. Y el problema con eso está en no tener una postura balanceada. Y yo sé que eso va a tener más sentido conforme avancemos en el episodio, pero van a ver que nosotros estamos argumentando a favor de lo que yo creo es una postura balanceada. Creemos que los argumentos son relevantes, tienen su uso, aunque tampoco es el santo grial y nuestra fe no depende únicamente de un argumento, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que aprender a vivir en la tensión incómoda de una postura balanceada. Porque la verdad es que no vas a agradar a ningún extremo. Así es. Aquel que piensa que los argumentos son irrelevantes, tú le vas a parecer como que está haciendo algo que no tiene sentido. Y aquel que piensa que los argumentos son necesarios para todo, le vas a parecer iluso, ¿verdad? Pero si tú estás nuevamente en la tensión incómoda de una postura balanceada, vas a poder, en este caso, ver las cosas como son y entender que para cualquiera de los dos extremos tú vas a estar en el otro extremo. Pero al final de cuentas, si esa es la verdad, si esa es la mejor postura, ahí es donde tenemos que estar. Nuestra fe también, ya que estamos en este podcast, es rara. Nuestra creencia es rara. Y si esa es la verdad, ahí es donde debemos estar. Así es. Entonces mi pregunta, yo creo que es una buena pregunta y me gustaría también que la audiencia participara ya fuera en los comentarios o ya fuera en cualquier otro lado donde nosotros estamos interactuando con ustedes. ¿Puede alguien ser intelectualmente curioso acerca de la existencia o no existencia de Dios, pero permanecer no creyente? O sea, nunca dar ese salto, ese paso de poner su confianza en Dios, Diego. Yo opino que intelectualmente curioso no significa que esté dispuesto a seguir la verdad. Y no esté dispuesto a confiar en la verdad cuando ya sabe que es la verdad. Entonces yo puedo tener curiosidad, para aprender algo, tengo curiosidad intelectual, pero recordemos que la creencia en Dios no es meramente saber que Dios existe, es confiar en Él, confiar en el sacrificio de Jesús, tener una relación con Él. Entonces va más allá meramente marcar la casilla de que yo creo que Dios existe, y es que eso hace que no sea nada más un asunto intelectual, ¿verdad? Debido a quien Dios es, va más allá, ¿verdad? La meta que Dios tiene con cada uno de nosotros no es nada más que nosotros reconozcamos su existencia, es tener una relación. Pero también debido a como Dios es, sabemos que nadie va a ser tratado injustamente. Ahora nadie va a decir, mira, yo quería conocer más, pero no pude, ¿verdad? Sabemos que Dios es justo y que Dios va a hacer las cosas según corresponde a cada persona. Y al final de cuentas, muchas veces las personas no siguen la verdad a pesar de que saben que es la verdad. Tomemos ejemplos sencillos de las personas que les da miedo montarse en un avión a pesar de que es bien sabido de que los aviones son los métodos de transporte más seguros. Y aún así hay personas que no lo deciden hacer a pesar de que saben que es verdad. Entonces la cosa va más allá, creo yo, de una intelectualidad curiosa, Jorge. No sé qué piensa usted. No, yo creo que estás en lo correcto y esto me surge otra pregunta, Diego, sobre la creencia en Dios, y es, ¿cuál tú crees que sea un desafío más grande? ¿Creer sin una justificación racional o creer basados en una justificación racional? Bueno, yo creo que ambas tienen sus desafíos, pero también ambas tienen su toque especial, ¿verdad? Su vuelta que hay que darle, porque por un lado
para creer con justificación racional hay que hacer una tarea, ¿verdad? Tienes que estudiar, tienes que entrenarte, tienes que disciplinarte. Y en otra resulta que no tiene fundamento para hacer la apologética. Ahora, no tiene fundamento para tu creencia. Entonces, realmente ambas, el problema es qué cosa vas a escoger. ¿Vas a escoger el no conocer tu fe o la disciplina que requiere conocer tu fe? Yo creo que vale 1000 veces más la disciplina de conocer tu fe y poder argumentar y ser buena apologética por ella. Muy, muy bien, Dieguito. Yo creo que podemos pasar ahora o hacer una pausa acá y recordarles a todos los que están escuchando que debemos de tener en cuenta siempre que la complejidad de aquellos que sostienen la postura de que son teístas, no creen en los argumentos como relevantes, o son teístas y sí lo creen, o son no teístas, pero sí creen que los argumentos son relevantes, y tal vez los opuestos que no son teístas, pero no creen y que no creen que los argumentos son relevantes. Hay una complejidad dentro de cada uno de estos 4 cuadrantes que nos debería de siempre llevar a ser cuidadosos en cómo vamos a catalogar a las personas, porque por ejemplo tenemos personas que son meramente fideístas, que no creen que los argumentos sean relevantes. Tenemos personas que son existencialistas, que no creen que los argumentos son relevantes, y ambos son teístas, ambos son creyentes, ambos son cristianos. Entonces nosotros, una vez más, la complejidad dentro de cada uno de estos cuadrantes, es importante que nosotros seamos cuidadosos en no nada más etiquetar o catalogar a un grupo completo de personas, sino tratar a cada una de las personas individualmente y hacerle preguntas. Una vez más, las categorías están acá para ayudarnos a nosotros a entender, ¿no?, los grupos de una manera general, pero los individuos se deben tratar como tal, como individuos, ¿ok? Entonces, dado que este es el hecho, muchas personas han pasado, yo he conocido muchas personas que han pasado del campo de ser teístas y no creer que los argumentos sean relevantes, a teístas que sí creen que los argumentos son relevantes. Entonces, mi pregunta para ti sería, ¿alguna vez has reevaluado una creencia porque no encajaba en una categoría ordenada como estas que nosotros estamos proponiendo? Sí, y es necesario hacerlo, ¿verdad? Porque estas categorías, como estamos hablando, son generalizaciones necesarias para podernos introducir a un tema, pero conforme estudiamos más a profundidad, conforme vamos más allá, nos damos cuenta, bueno, de que estas no son cosas tan rígidas, ¿verdad? Hay gente que quizás calza en el 80%, pero el 20% es un poco diferente, ¿verdad? Pero esto pasa realmente en todos los campos de estudio. Y esto pasa en todas la cantidad de cosas, porque cuando nos metemos a estudiar más a profundidad, vemos que hay diferencias más sutiles que cuando uno quizás está empezando a estudiar o cuando uno quizás está nada más haciendo una caracterización general, esas diferentes distinciones sutiles se pierden. Y veámoslo, por ejemplo, como si fuera, como lo ve un ateo, ¿verdad? El cristianismo. Él puede pensar que todos los cristianos creen lo mismo, pero ya después se hace cristiano y bueno, y se da cuenta que hay, no sé, molinistas, calvinistas, que hay arminianos, ¿verdad? Y luego se mete a estudiar un poco más, bueno, y se da cuenta que, bueno, hay diferentes calvinistas que tienen sus diferentes perspectivas en algunos puntos. Entonces, esto es algo natural y debemos hacerlo en todos los campos de estudio, Jorge, pero es necesario empezar con este esquema general para poder empezar a profundizar. Así es, y así que, ¿qué tal, Dieguito, si comenzamos con el cuadrante de los no teístas que consideran los argumentos teístas como irrelevantes? Así es, empezamos. Metámosle mano a esto y primero lo que tenemos que entender de la mayoría de las personas que están en este campo
especialmente aquellos que tienen entrenamiento filosófico, que son los que nos estamos enfocando, ¿no? Que serían como los líderes de movimientos, que son aquellos que propagan estas ideas a nivel académico, a nivel universitario y demás. Serían los positivistas lógicos, que los positivistas lógicos dirían algo que hablar sobre Dios o argumentar a favor de la existencia de Dios ni siquiera se eleva a ser algo falso. ¿A qué me refiero? El empirismo lógico o positivismo lógico es una corriente filosófica del siglo XX que sostiene que solo, escucha esto, Diego, que solo las afirmaciones que pueden ser verificadas empíricamente o que son lógicamente necesarias tienen sentido. O sea, tautológicamente, una afirmación que por sí sola, ¿no? Se sostiene como verdadera, como decir que el soltero no tiene esposa, ¿verdad? Es una tautología. Solo esas afirmaciones tienen sentido, o aquellas que pueden ser verificadas empíricamente. Ese movimiento surgió principalmente en lo que se conoce como el Círculo de Viena y fue influenciado por pensadores como A.J. Ayer y Ludwig Wittgenstein. La idea de aquellos no teístas que consideran que los argumentos teístas son irrelevantes no es porque están analizando los argumentos y diciendo que los argumentos son malos argumentos. Lo que los positivistas lógicos, alguien como A.J. Ayer diría, es que las afirmaciones teístas son cognitivamente sin sentido, que no afirman nada verificable o falsificable. En otras palabras, que es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Que es una pérdida de tiempo hablar sobre la existencia o la no existencia de Dios, porque es algo imposible de verificar. En otras palabras, los positivistas lógicos dirían que los argumentos son metafísicamente o lingüísticamente sin sentido. Ellos no están afirmando, Diego, que estos son falsos o verdaderos, sino que en realidad no tienen ningún significado cognitivo, así que no tienen valor de verdad en lo absoluto. Nosotros debemos de tener esto bastante claro, porque aunque ellos digan argumentar a favor de la existencia de Dios es gramáticamente correcto, ¿verdad? Pero no significa nada. Es como lo mismo, es como decir, hacer la afirmación, Diego, de que Dios existe, es como decir tripa seca rascacielos en el cafetal. O sea, no significa nada. Es gramáticamente correcto decir que tripa seca rascacielos en el cafetal, pero no significa absolutamente nada. Ellos están haciendo la ecuación, lo están poniendo en el mismo lugar y decir, hablar sobre Dios o decir que Dios existe es exactamente lo mismo que decir una tontería como esta, porque aunque gramaticalmente tiene sentido, como no es verificable, como no puede pasar por el proceso de verificabilidad, entonces lo que estamos haciendo es perdiendo el tiempo. Por eso ellos creen que los argumentos a favor de la existencia de Dios son irrelevantes. Sí, y a modo de crítica, ¿verdad? De esta posición me resulta interesante y francamente muy irónico pensar que esta postura filosófica lo que hace es invalidar la propia filosofía, ¿verdad? Porque esta es una filosofía, lo que se nos dice que este principio de que solamente es relevante, es aquello que se puede verificar empíricamente y es observable. Bueno, eso no se puede verificar empíricamente y no es observable. Es autorrefutante. Entonces, exacto, es autorrefutante, es contradictoria y está invalidándose a sí misma, ¿verdad? No solamente, de hecho, no se debería creer, sino que ahora inclusive para que el positivismo se vuelva loco. Más bien nos está ayudando a hacer el caso a favor en contra del positivismo, porque ya sabemos que eso es contradictorio, entonces lo opuesto debe ser verdad. Así como cuando alguien dice, no, es que la verdad no existe. Bueno, ¿qué podemos decir? Eso es autorrefutante. La verdad no existe, no puede no existir. Entonces,
podemos concluir que la Porque verdad sí existe. porque se asume que esa afirmación es verdad. Entonces automáticamente se cancela, ¿no? Exacto, y entonces podemos concluir que sí existe la verdad. Y lo mismo pasa en este caso, ¿verdad? Si nos dice no hay algo que sea relevante, que no se pueda verificar empíricamente, bueno, eso es contradictorio, se refuta a sí mismo y por lo tanto concluimos exactamente lo opuesto que ellos querían que concluyéramos, que es que, bueno, algo puede ser relevante a pesar de que no sea empíricamente verificable u observable. Y entonces esta derrota del positivismo significa que las cosas tienen sentido, son relevantes a pesar de no ser incluso científicamente verificables. Y además también nuestra propia experiencia lo contradice porque nosotros hablamos, debatimos acerca de Dios, realidad más allá del mundo físico, ¿verdad? Realidad sobre qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, nuestro propósito, nuestra identidad. Y todo eso va más allá de un muro meramente material. Es solamente posible que esas cosas tengan sentido y porque, o sea, es solamente posible que esas cosas tengan sentido si esas fueran relevantes. Pero eso es precisamente lo que esta filosofía niega. Yo creo que el positivismo lógico o empirismo lógico falla al tomar una posición mecanista de la realidad. No sé, ellos se deshacen de la metafísica, así que las afirmaciones metafísicas son consideradas sin sentidos, o sea, que no tienen sentido cognitivo. Otra de las cosas que ellos hacen es que se enfocan nada más en el conocimiento científico, que eso es lo válido, lo empírico, lo que se puede verificar, ¿no? Entonces, en resumen, un positivista lógico o aquellos que sostienen esto sostienen que el único conocimiento significativo que se debería de defender es el que puede ser verificado empíricamente o deducido lógicamente, rechazando, como te dije, la metafísica, enfocándose en el análisis lógico del lenguaje y la ciencia como fuentes de sentido y de verdad. Pero la posición misma, el positivismo lógico, como lo dijiste tú, no es verificable de la manera que ellos, no pasa por el mismo escrutinio que ellos están poniendo todo el resto de las otras posiciones. Y nosotros sabemos que, obviamente, al tener nosotros categorías metafísicas, estamos expandiendo nuestra caja de herramientas para poder demostrar cómo es el mundo en realidad. Entonces, me gustaría hacerte la siguiente pregunta. Si una declaración sobre Dios no puede ser probada o verificada, ¿eso la hace sin sentido, Diego? Bueno, para empezar, vimos que esta postura se refuta y evidentemente esta pregunta, de donde nace de esa pregunta, pero entonces, no, digamos, hay muchas afirmaciones acerca de Dios que no pueden ser probadas científicamente, que no pueden ser verificadas empíricamente, pero eso no las hace sin sentido. Es más, es esperable porque Dios está más allá del campo de acción, del campo de estudio de la ciencia y de lo que podemos verificar con nuestros sentidos naturales. Entonces, más bien debería ser así. Si tenemos una visión correcta de Dios, si cuando nosotros decimos Dios, realmente estamos pensando en Dios, eso es esperable. Lo preocupante es que incluso hay muchos cristianos que adoptan este tipo de filosofías que no solamente son erróneas, sino que ya han sido refutadas hace muchos años y que no tienen valor, porque incluso se contradice, pero incluso muchos cristianos llegan y piensan que para creer en Dios o para poderlo conocer a Dios, de algún modo es necesario pasarlo por un método científico o es necesario pasarlo por los sentidos físicos que tenemos, cuando Dios trasciende y está mucho más allá de todo eso. Muy bien dicho, Dieguito. Y entonces estábamos hablando sobre los positivistas lógicos y estos caen dentro del cuadrante de los no teístas que consideran que los argumentos teístas son irrelevantes. Pero también hay otra categoría dentro de este cuadrante y son los escépticos. La mayoría de las personas que caen dentro de esta categoría de escepticismo son personas que han sido influenciadas por lo que llamamos nosotros el empirismo, ¿no?
Argumentan que la filosofía carece de las herramientas epistemológicas necesarias para abordar la existencia de Dios, haciendo que tales argumentos sean irrelevantes, aunque no necesariamente sin sentido. El empiricismo o el empirismo, ¿no? Porque yo creo que en inglés se dice empiricism, pero el empirismo en español es una corriente filosófica que sostiene que toda fuente de conocimiento proviene de la experiencia, especialmente de la experiencia sensorial. Las ideas principales son: la experiencia es el origen y el límite del conocimiento, rechazo a las ideas innatas, y existe esta idea que se llama verificabilidad empírica. Para que una afirmación sea significativa, debe poder ser comprobada o refutada por la experiencia. Y lo otro también es que se enfoca también en la importancia de la observación y la evidencia. Ahora, muchas personas han sido influenciadas por el empirismo. Tenemos diría yo, la persona central de esto, que escribió su libro Investigaciones sobre el entendimiento humano, David Hume, ¿no? Y este individuo fue uno de los escépticos más grandes. Tanto así que de lo más reconocible de él es esta idea de la refutación o su refutación sobre los milagros, ¿no? El problema acá es que son personas que niegan, ¿no?, otro tipo de fuente de conocimiento que no sea la experiencia sensorial. También la metodología que ellos utilizan, la observación, experimentación y verificación empírica, queda corta para muchas otras, diría yo, ejercicios de adquisición de conocimiento. Y una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que entender es que el empiricismo, o sea, que algo sea comprobado por medio de la experiencia sensorial, no es la última prueba de verdad o de relevancia. Y eso es algo que nosotros queremos inculcarle a nuestra audiencia, que sepan que los escépticos que han sido influenciados por el empirismo usualmente tienen una buena herramienta, pero no llegan a la conclusión correcta porque no es la herramienta más plena para el conocimiento. Sí, y es que, vamos a ver, mucho el problema viene y surge cuando Hume viene y dice que la filosofía no puede abordar la existencia de Dios, y entonces parece que nos deja como exactamente estamos hablando, como si eso fuera irrelevante, como no importa el tema de si Dios existe o no, simplemente es irrelevante, ¿verdad? Simplemente no aparece en ningún sentido. Y lo interesante de todo esto es que la filosofía ya ha respondido eso actualmente y venía respondiendo eso muchos siglos antes incluso de Hume. Es decir, Hume reduce la filosofía, reduce nuestra herramienta para estudiar esas cosas fundamentales y dice, no, o sea, usted no puede abarcar nada de eso porque usted solamente se puede enfocar en lo que es verificable en este sentido, ¿verdad? Y solamente se puede confiar en esos sentidos, pero desde antes de eso, desde siglos antes, la filosofía clásica lo estaba afirmando, y ahora también al darse cuenta también la filosofía moderna de que esa es otra postura autorrefutante, también poco a poco se está adoptando de nuevo esta herramienta que nos permite estudiar ese tipo de cosas. Si no, es como si estuviera buscando un pedazo de metal con algo que no sea un detector de metal, ¿verdad? Como con algo que puede detectar plástico. Simplemente no vas a encontrar nada porque está buscando algo con la herramienta equivocada. Correcto. Entonces, en resumen, Dieguito, ser empiricista al modo David Hume es afirmar que todo conocimiento humano se basa en la experiencia sensorial, que no existen las ideas innatas y que incluso conceptos fundamentales como la causalidad o la identidad personal son productos de la costumbre o la asociación de percepciones, no de la razón ni de certezas absolutas. Interesantemente, esto, obviamente, si nosotros vamos a
a regir por estas ideas, vamos a convertirnos en escépticos de un nivel como Hume, porque estamos dudando en absolutamente todo, en absolutamente todo. Entonces... Pero y para decirlo de forma cómica, como lo diría Frank, deberíamos dudar también de eso, entonces. Exactamente. Sí, vamos a dudar de todo. ¿Por qué no estamos dudando de la misma, por qué no estamos dudando de las mismas dudas, verdad? Del mismo sistema que estamos utilizando. Pero bueno, entonces, hasta este momento estuvimos hablando sobre qué son las pruebas teístas, el propósito de mapear todos estos argumentos teístas, los cuadrantes que tenemos, creencia versus relevancia, teístas, no teístas, relevante versus irrelevante. También les quisimos dar a ustedes el cuadrante de los no teístas que consideran que los argumentos teístas son relevantes, que estamos hablando de los escépticos, y los positivistas lógicos como A.J. Ayer, Wittgenstein. También estuvimos hablando sobre los escépticos, David Hume, y la idea es pasar a lo que nosotros ahora conocemos como los no teístas, que sí creen que los argumentos son relevantes. Mientras algunos desestiman los argumentos teístas de plano, como los que acabamos de hablar, otros se sumergen de cabeza en ellos. Pero lo interesante es que estos son no teístas, estamos hablando de ateos y agnósticos, no para ser persuadidos, sino para agudizar su ateísmo. En otras palabras, la idea es que ellos lo que hacen es echarse de cabeza a tratar de entender los argumentos y tomarlos en serio, para después decir, esto es prueba de que Dios no existe. Entonces lo que están haciendo es dándole la vuelta a la moneda y diciendo, estos argumentos más bien nos benefician a nosotros porque fallan tantas veces que esto nos lleva a la conclusión de que Dios no existe. Pero eso lo vamos a dejar para el episodio siguiente. Sería el episodio número 3 de Rara Fe. Así que no se pierdan el próximo episodio. Vamos a estar hablando sobre el otro cuadrante de los no teístas que consideran los argumentos relevantes. Argumentos a favor de la existencia de Dios. Vamos a estar hablando de personas como J.L. Mackie, Anthony Flew. También vamos a estar hablando de otras personas que caen dentro del círculo agnóstico, como Robert Jastrow. Y bueno, ustedes no se quieren perder este episodio porque vamos a profundizar más en aquellos ateos que te van a sorprender. Aquellos que decían, ¿sabes qué? Los argumentos a favor de la existencia de Dios sí son relevantes, sí son importantes. Este podcast es una producción de crossexamine.org.